Seguimos en Noticias 3.0 conversando con Rodolfo Tallad. Yo se lo presenté erróneamente como un diputado rionegrino. En realidad él es rionegrino porque nació en Río Negro, pero es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Disculpame el error. No. Son las dos provincias que están en el corazón, así que bien. No hay problema. Ahora bien, ¿cómo se sale de este berenjenal espantoso, Rodolfo? Porque acá está en tela de juicio y en amenaza constante el Estado de Derecho, exacto, la libertad de las personas, es decir, casi en un nivel de totalitarismo. Bueno, y sí, es un tema delicado, el hecho de cómo empezar a revertir lo que ocurrió en tan solo 3 años, ¿no? Pero yo diría que lo primero que debería ocurrir es que la conciencia social, la conciencia política de los argentinos tenga el grado de lucidez suficiente como para advertir lo que significaron estos 3 años o lo que van a significar los 4 años del gobierno de Macri. Y en ese sentido me parece que, a ver, si alcanzamos ese nivel de conciencia es bastante sencillo advertir qué es lo mejor para la mayoría de las personas y qué es lo que nos perjudica. No voy a entrar a comparar políticas públicas de uno u otro gobierno, está a la vista, digamos, está a la vista lo que ocurrió. Por el lado, si se quiere, institucional, nos han mentido de manera descarada porque han venido a plantear la salida a un supuesto gobierno corrupto, antidemocrático, autoritario, como nos llamaban a nosotros, y la salida era la república, la institucionalidad. Y la verdad que es lo que han hecho en esa materia el macrismo, la alianza, lamentablemente con los radicales, es todavía profundizar lo que ellos decían que era... Que eran los errores y pecados del otro gobierno. La verdad que es básicamente todo el tiempo conviven con la mugre, todo el tiempo conviven con la mugre y podemos estar hablando horas de cada Cuando cuestión. se dice, por ejemplo, yo hay cosas que no termino de entender porque son la primera vez que escucho en mi vida y yo tengo una larga vida política en la Argentina. Angelici es el hombre que maneja el poder judicial por parte del gobierno. Yo jamás había escuchado una cosa así, ni bajo dictaduras militares, ni gobiernos democráticos. Nunca escuché un concepto similar. Sí. Bueno, lo que siempre hubo fueron operadores, ¿no es cierto? Fueron operadores, D'Alessio, personajes como D'Alessio, algunos personajes un poco más serios que D'Alessio. Espero. Pero operadores que iban y le hacían el alegato de oreja al juez, iban y venían. algún enviado del gobierno por algún tema sensible. Lo que pasó, y por qué Angelici hoy es calificado de esa manera, no es porque Angelici va y camina como Doropí, le toca la puerta a un juzgado o a un juez y pasa y demás. Lo que ocurrió es que el Consejo de la Magistratura de la Nación, que es el encargado de controlar el Poder Judicial, es decir, no solamente es el encargado de administrar los recursos del Poder Judicial, pagándole el sueldo a todos los trabajadores, a los jueces, a los magistrados, es el encargado de sancionar, sancionar eventualmente disciplinariamente a los jueces y también es el encargado de hacer los concursos, claro, y mandarle al Ejecutivo la terna vinculante, ¿no es cierto? Ese Consejo de la Magistratura es el organismo, que además está expresamente contemplado en la Constitución, desde mi punto de vista es el lugar, entre el segundo y el tercer lugar, es digamos, una tabla de posiciones un poquito difícil de establecer, pero sí, de mayor poder del país, claro, de mayor poder del país. El Consejo de la Magistratura, hasta el año pasado, hasta fines del año pasado, en donde se produjo esa movida política, en donde el peronismo se unió para hacer valer su mayoría en las cámaras y colocar más representantes que Cambiemos en el Consejo. Sí. Hasta ese momento, en los 3 primeros años del macrismo, lo manejó a su antojo Daniel Angelici. Entonces, desde ahí viene el poder de Angelici. ¿Y qué hacía desde el Consejo de la Magistratura? Bueno, hablaba con un juez que estaba denunciado por algo y decía, quédate tranquilo que nosotros, esto no va a pasar nada. Entonces ese juez trabajaba en sintonía con el gobierno. O al revés, le metían una denuncia a un juez que había sacado algún fallo en contra del gobierno, como ha pasado con jueces laborales, por ejemplo, o para llegar al caso extremo,
el camarista federal Eduardo Freiler, que fue víctima de un proceso también muy canalla, que terminó destituyéndolo. Entonces, o defendían a un juez denunciado o denunciaban a un juez, y ese juez se disciplinaba a partir de conocer que Angelici tenía los votos suficientes como para avanzar con el juicio político de cualquier magistrado que fuera, digamos, o sea, elegido. El mecanismo es extorsivo. Claramente, por supuesto, por supuesto. Lo peor es que, digamos, predomina en el Poder Judicial altos niveles de cobardía, digamos, porque la verdad que no hay jueces. Yo me acuerdo del caso de Casoglio, el juez, ¿no? Sí. Carsoglio, el juez Carsoglio. que lo apretaban para que metiera en cana, para metiera preso a Pablo Moyano Sí, y a Hugo señor. Moyano. Sí, señor. Bueno, ese juez un día salió a la vereda, le habló a los periodistas y dijo: el gobierno me está apretando, me mandó a gente de la Agencia Federal de Inteligencia, tengo amenazas en mi familia, tengo amenazas en mi casa. Bueno, ese juez todavía nadie lo echó. Está con algún proceso de juicio político porque el gobierno de Vidal lo está, digamos, intentando desplazar, pero de todos modos mostró lo que tienen que hacer los jueces. Lo que digamos. se puede hacer. Todavía está y no creo que lo toquen. Que se puede no creo hacer, que lo toquen. claro. Entonces, los jueces no están acostumbrados a estar expuestos a ante la opinión pública, y mucho menos cuando se habla de toda esta, digamos, ¿no? Esta mugre, Sí, delitos y demás. Claro. Entonces, no solamente que son cobardes para aceptar las presiones, sino que además son cobardes para no salir a decir públicamente que alguien de otro poder los está empujando a tomar decisiones que él no quiere tomar en función de lo que dicen las leyes. Entonces, la extorsión siempre requiere para que se... Del miedo del extorsionado. Exactamente, se completa cuando el extorsionado cede y tiene miedo. Claro. Cuando un empresario, como este señor Echeves, que decidió no tener miedo y grabar, o por ahí tener miedo, pero a pesar de todo avanzar con su intento de demostrar la maniobra de la que era víctima, bueno, terminan apareciendo las cosas como verdaderamente son. Entonces, me parece que no solamente requiere en la transformación del Poder Judicial, de la decisión política del gobierno de turno, de avanzar en reformas de fondo que cambien no solamente el perfil de los jueces en Argentina, el funcionamiento de los tribunales, sino también lo que más le interesa a la gente, que es que le den una respuesta rápida ante un divorcio, ante un cheque rebotado, ante un conflicto gremial o ante un homicidio, digamos. Sí, lo que ante un necesita choreo. Exacto, un robo más simple. Lo que necesita es que la justicia le dé respuestas inmediatas, que esté en 1, 2, 3, 4 meses el tema resuelto, y eso requiere de legislación. Claro. También requiere del compromiso del Poder Judicial, cosa que por eso también hay que cambiar un poco el perfil y la cabeza de los jueces, porque no están dispuestos. Eso básicamente implica ceder poder, es decir, resolver en 2 meses implica para un juez perder poder, porque si no puede estar como pasó, qué sé yo, como la causa recién lo mencionamos al expresidente Menem. Hace poco salió la condena la absolución. La absolución sí. Al expresidente Menem por el famoso caso de las armas. 25 años se llevó el juicio. Claro. Entonces, ¿qué tiene un juez? Si en 2 meses se resuelve un tema, pierde la capacidad de tener durante 5, 10, 15 años de las narices a los imputados, claro. probablemente muchas veces cobrándoles algo y demás. Eso por un lado. La segunda etapa de la transformación es que el Poder Judicial también, este compromiso para decir sí, no, somos el poder de peor prestigio. No damos ninguna respuesta rápida a la gente. Estamos acusados de corruptos. También ahí se tiene que provocar o generar, digamos, un cambio radical. Porque da la impresión, a ver si yo me equivoco, Rodolfo, que las nuevas camadas que se han ido sumando al Poder Judicial como fiscales o jueces son producto del propio Poder Judicial. Exactamente.
Es decir, Sin ninguna posibilidad de mejora. Sin ninguna posibilidad de No, mejora. están formados en ese ambiente. Están formados en ese ambiente. Sí, están formados en ese ambiente, sí. Es así. La idea esa de familia judicial tiene mucho de perverso en ese sentido. Bueno, o de corporativo, si querés. Sí, y nosotros no hemos podido, desde la política no hemos podido cambiar eso, porque lo que hemos hecho fue, desde la legislación, fortalecer los privilegios de la familia judicial. Por ejemplo, cosas que a la gente le aburre, pero que son importantes en términos institucionales. Si se presenta el concurso para un cargo de juez de primera instancia, una persona que es secretario de un juzgado, se presenta un abogado que tiene un montón de años, que es un capo y demás, nunca le va a poder ganar al secretario, porque las leyes que hicimos le dan puntaje superior al secretario, con lo cual, al final del camino, por más que haya hecho un mediocre examen, los antecedentes, los puntajes, los privilegios son tantos que van a terminar ganando el concurso ellos. Jauretche tenía un chiste que decía que los conservatorios de piano no han producido pianistas, sino que han producido profesores de conservatorios de piano. Claro. Y da la impresión que el Poder Judicial no ha producido juristas, sino que han producido miembros del Poder Judicial. Sí, hay una lógica de reproducción endogámica, o sea, se reproducen las mismas prácticas, las mismas cabezas, digamos, porque claro, el semillero, digamos, trabaja ahí, los chicos, los jóvenes que empiezan a trabajar en tribunales, trabajan de acuerdo a lo que ven, digamos, a su juez o cómo ven al funcionamiento general. Y la verdad que terminan siendo exactamente más de lo mismo y por eso es tan difícil desandar. Que esto, por ahí, esta degradación del Poder Judicial tiene, ¿no?, 25 o 30 años. Ahora, la familia judicial tiene la misma cantidad de años que en otro país. No, digamos. que el país, eso es evidente. Desde la Facultad de Derecho empieza toda esa historia. Los apellidos ilustres se repiten a lo largo de las décadas, de los siglos, en los juzgados y demás. Exactamente. Y la verdad, es una de las grandes deudas de la democracia argentina, sobre todo porque siempre ese Poder Judicial ha jugado en contra de los intereses populares, porque si vos me decís, bueno, tienen algo bueno, son corruptos, no sé qué, ahora nunca dejaron al pueblo a pata, bueno, tenés alguna ventaja que vos podés rescatar. Ahora, son malos en todo sentido, son los chicos malos de punta a punta, son conservadores de derecha, gorilas, antiperonistas, como quieras llamarlo. Es decir, en ese universo tenés de todo, y con gobiernos como el de Mauricio Macri se sienten totalmente a sus anchas, ideológicamente afín y envalentonados. Por eso muchos jueces, muchos tribunales avanzan con medidas como las prisiones preventivas de compañeros, que en otro momento jamás no hubieran ocurrido. Que son, digamos, son más propias de la Revolución Libertadora que de un gobierno democrático, pero se parecen mucho. Y si en términos políticos, institucionales, históricos de nuestro país, claramente, pero si querés hacer una categorización desde el derecho, el razonamiento jurídico de los jueces argentinos, y sobre todo de estos jueces, es del siglo XVIII, ni siquiera del XIX, del siglo XVIII, digamos, es la Inquisición, las catacumbas. Claro. Si pudieran los tormentos, hasta los tormentos. Bueno, están los tormentos modernos, que son estas maniobras que detienen, meten preso, acaba de entrar a la condición de arrepentido, creo, una persona que era contador de la familia Kirchner, que hace 2 años que está detenido, y bueno, después de 2 años hay que estar en los pies de ese hombre para no decir lo que los jueces le dicen: decí esto porque con esto te vas. Claro. Entonces, eso es una clase de tortura, claramente, psicológica, inclusive hasta física. Así que ni siquiera los tormentos están afuera, digamos, de este esquema inquisitorial en que ha transformado la justicia. Hemos estado conversando con Rodolfo Tailliat, diputado nacional, y la verdad que sus
sus reflexiones han sido riquísimas. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a Rodolfo. usted. Seguimos en Noticias 3.0, no se vaya.